sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, nuestro hogar. Sobre los sauces y en medio de ellos colgábamos nuestras arpas. En tierra extraña, ¿cómo poder cantar? Y si de ti me olvidare, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré jamás. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, nuestro hogar. Sobre los sauces y en medio de ellos colgábamos nuestras arpas. En tierra extraña, ¿cómo poder cantar? Y si de ti me olvidare, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré jamás. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Dios nos da otra vez una oportunidad maravillosa de entrar en sus hogares a través de estos medios, a través del Zoom. Y queremos compartir un mensaje que está lleno de historia del pueblo de Israel, pero antes también queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir nuevamente su palabra. Señor, gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria y la honra. Confesamos, Dios, que necesitamos que tu palabra entre a nosotros profundamente y podamos disfrutarla, pero también podamos ponerla por práctica en nuestro vivir diario. Señor, bendice esta comunión, abre los corazones de los hermanos para que les reciban, abre también el entendimiento y dame a mí toda tu gracia necesaria para poder que yo pueda hablar, Señor, en tu nombre y que esta palabra penetre en el corazón de mis hermanos y de las personas que puedan oír este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Les decía que este mensaje está lleno de historia y es bueno conocer un poco la historia del pueblo de Israel, porque la historia del pueblo de Israel es nuestra historia en cierta manera. Estamos viviendo los episodios en el presente de la historia que vivió Israel. Para eso debemos recordar que después de la muerte del rey Salomón, ascendió a reinar sobre Israel su hijo Roboam. No se confundan con los nombres que voy a dar. Roboam es hijo de Salomón y después de su muerte asciende al trono. Pero había otro personaje llamado Jeroboam, diferente a Roboam, y este estaba exiliado en Egipto porque Salomón pues trató de aniquilarlo a él porque era un opositor de Salomón. Entonces, una vez muerto Salomón, asciende Roboam al trono, pero Jeroboam vuelve a Jerusalén, vuelve a Israel. Ok, vamos bien hasta ahí, hermanos. Entonces, Salomón había oprimido mucho al pueblo con los impuestos, con los tributos. Políticamente no les había favorecido ni económicamente. El pueblo estaba muy cargado con esto y cuando asciende Roboam, el pueblo le pide a Roboam que
aplaque un poco los tributos que su padre había puesto sobre el pueblo. Roboam consulta en dos fuentes. Por una, consulta a los ancianos que estaban cerca a él, los cuales le aconsejaron que sí, que debía bajar un poco la presión económica sobre el pueblo. Pero Roboam también consultó a los jóvenes que estaban con él y le dieron un consejo totalmente contrario, que por el contrario, que le subiera más los impuestos, que los oprimiera más. Cuando el pueblo va a Roboam a pedirle que haga una reevaluación de impuestos y todo esto, juntamente va con Jeroboam. Pero la respuesta de este rey es que no le va a bajar el tributo, los impuestos. Lógicamente, esta respuesta seca y dura de este rey produce una reacción en el pueblo, y el pueblo reacciona de una forma bastante fuerte, y eso produce que haya una división del reino de Israel en dos grandes reinos. El reino llamado del sur, formado por las tribus de Judá y de Benjamín, también llamados ellos reinos de Judá, y el reino del norte, formado por 10 tribus, donde ellos proclaman a Jeroboam como rey de este reino, y fue llamado reino de Israel. Quiere decir que hasta ese momento, eso fue más o menos en el 930 a.C., hay una división en el pueblo de Israel. Dos reinos del norte y reino del sur. Bueno, eso es una porción. Pero Dios es soberano en todas las cosas. Lógicamente que Dios esto lo permite porque tiene un propósito con el reino de Israel, el reino inicial, con todos los israelitas. Veamos qué pasa más adelante. Aproximadamente en el año 722, siendo rey Salmanasar de Asiria, invade al reino del norte y lo lleva cautivo a Asiria. Entonces, ese reino es llevado cautivo a Asiria. Pero ocurre algo curioso, soberano, que muchos de los llevados cautivos a Asiria eran conocedores de la ley de Moisés, y ellos comenzaron a migrar secretamente hacia el reino del sur. O sea que volvieron a el reino del sur, donde estaban juntamente con todos los israelitas, con todos los judíos, con el pueblo en sí. Bueno, eso ocurrió en el año 722. Más adelante, en el año 586, siendo rey de Babilonia Nabucodonosor, ¿qué hace? Que invade ahora al reino del sur y se lleva cautivo a los reinos del sur, al reino del sur, a Babilonia. Pero como anteriormente había habido una migración de los cautivos de Asiria hacia el reino del sur, cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia, ¿qué ocurre? Que ellos quedan también en Babilonia, tanto los del sur como los del norte, en Babilonia cautivos. ¡Qué soberanía de Dios! Los vuelve a agrupar allá en Babilonia. Esa es otra parte. Otra porción. Persia se levanta como un país poderoso e invade ahora a Babilonia. ¿Qué ocurre con esto? La invasión persa a Babilonia lo subyuga y levanta a un hombre, a un rey llamado Ciro. Y el rey Ciro proclama un decreto donde dice que los cautivos que estaban en Babilonia ahora pueden volver, si quieren ellos, nuevamente a Jerusalén para reedificar el altar y la casa de Dios. Quiere decir que soberanamente Dios levantó a un rey persa que invade a Babilonia y le da libertad a los cautivos. Esto para que se cumpla lo que dijo el profeta Jeremías en cuanto él había profetizado sobre la cautividad y el retorno de Israel. Habían pasado 70 años. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el pueblo que está cautivo en Babilonia va a volver a Jerusalén, pero lo hace en 3 etapas.
La primera etapa, después de este edicto que hace el rey persa, el rey Ciro, después de este edicto, él va a comenzar a migrar lentamente. La primera migración que hace Israel hacia Jerusalén lo hace de parte de Zorobabel. Zorobabel, si volvemos a la historia, es un descendiente de David, tiene que ver con la realeza. Y él tenía en su corazón que Dios le ha puesto era comenzar por la reconstrucción, ¿cierto? La reedificación del altar y también la reedificación de la casa de Dios. Esa porción nosotros la podemos encontrar en el libro de Esdras, en el capítulo 3, del 1 al 6, y también en el capítulo 3, del 6 al 13. No vamos a detallarla, pero sí quiero resaltar que en esa primera migración es Zorobabel quien va comandando el retorno del pueblo hacia Jerusalén. Un sacerdote, un representante del reinado, pero también está Jesúa, que es sacerdote juntamente con sus hermanos. Quiere decir que ahí está junto la realeza ¿con qué? Con el sacerdocio. Bueno, esa es una porción. Otra porción es que parte de los israelitas que están en Babilonia regresan también, pero ahora están comandados por Esdras. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito enfáticamente sobre Esdras y vamos a irnos al capítulo 7 de Esdras, en el versículo 6. Vamos a leerlo allí con mucha calma. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque el rey dice que le concedió todo lo que pidió, porque Esdras pidió. Pero cuando vemos qué pidió, tenemos que ver qué hay en el corazón de Esdras. Esdras nos está enseñando que hay que pedir, ¿cierto? Pero cuando hay un corazón de parte de Dios para pedir a favor de Dios y no a favor nuestro solamente. Entonces, hay que tener una disposición para pedir, pero para pedir para favorecer el avance del reino, el avance de la iglesia. Entonces, sigo diciendo, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Quiere decir que es importante anotar que cuando Dios está con nosotros, porque tenemos un interés por los asuntos de Dios, entonces Dios abre el corazón aún de los inconversos para que nos suplan, para que nos den lo que Dios necesita para su casa. Entonces eso es bastante interesante en el 7:6. Pero también podemos ver aquí que Esdras es un escriba, es una persona diligente en la ley de Moisés, ¿cierto? Que Jehová Dios de Israel había dado. Quiere decir que Esdras conocía el corazón de Dios, conocía la ley de Dios, una persona que tenía conocimiento, por eso él podía moverse. No era un ignorante de la palabra de Dios, conocía los principios de Dios. Por lo tanto, la labor que hace un creyente al experimentar a Dios es que puede moverse para buscar la edificación, la restauración y el avance de la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, nosotros podemos ver eso que estaba en Esdras. Amén. Si seguimos leyendo en el capítulo 7, en el versículo 10 de Esdras, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. O sea que no solamente es saber la ley, sino también ahora es cumplir la ley, que es lo que Dios demanda de usted y de mí también. Porque podemos convertirnos en enciclopedias bíblicas, pero de pronto nosotros no estamos cumpliendo la ley.
no estamos cumpliendo los principios de Dios, que es lo importante, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Quiere decir que no solamente es cumplir la ley, sino ahora también Dios quiere que enseñemos. Esa es una porción interesantísima, hermanos. Vamos a irnos al libro de Efesios, ¿cierto? Vamos a irnos al libro de Efesios, donde podemos ver que nosotros podemos o tenemos una gran ventaja que ya Dios nos la dio. En el Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Quiere decir que ya Dios nos dio a conocer los misterios de su voluntad, de su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo dárnoslos a nosotros. Quiere decir que nosotros ahora tenemos que inquirir también en los misterios de Dios que Él quiere, que ya nos los dio, pero ahora hay que buscarlos para poder contenerlos, recibirlos y también transmitirlos. Esos son puntos claves o principios que Dios nos quiere mostrar a nosotros. Si volvemos al libro de Esdras, capítulo 7, nuevamente en el 7, vamos a mostrar otro principio en Esdras 7, en el versículo 10, Esdras 7:10, volvemos a él y vemos que Él quiere enseñar la palabra de Dios es importante, porque una vez Dios nos ha compartido muchas veces que debemos ser transmisores, ¿cierto?, de los principios de Dios, porque solamente queremos son las obras de Dios, los hechos de Dios, pero que ignoramos los principios. Entonces, el empeño de Esdras era ir a enseñarle al pueblo los principios de Dios. Y si nosotros lo llevamos ahora al Nuevo Testamento, en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, vamos a buscar ahí un versículo que Dios nos muestra que tiene que ver con la enseñanza. Dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que Esdras sentía que él era idóneo. Y Pablo dice a Timoteo, busca hombres fieles que sean idóneos para enseñar, porque la palabra de Dios, hermano, hay que ministrarla, hay que suplirla para poder que la gente, que la iglesia la ponga en práctica. No solamente es conocerla, porque de oídas todos dicen que conocen la palabra, pero muchas veces en la parte de la práctica no tenemos esa experiencia. Ese es otro aspecto importante del libro de Esdras. Si vamos ahora a Esdras en el capítulo 8, vamos a Esdras 8, busquemos también otro principio importante en Esdras 8. En el versículo 21, ¿cierto? Hay algo que Esdras hace, que aquí también hacemos nosotros, pero de pronto la intención que tiene Esdras es diferente a la nuestra en cierta manera. Ellos están bajo una presión tremenda, están cautivos físicamente, y esa cautividad física los lleva a estar comprimidos, doloridos, están en tierra extraña, están siendo maltratados, ahí están clamando, están pidiéndole a Dios, están suplicando justicia. Nosotros también estamos de cierta manera oprimidos un poco por las cuestiones del mundo, pero no tanto como ellos, porque estaban en algo que era físico, de pronto limitante, digamos, alimenticio, económico, restringido, señalado, visto. Quizás nosotros tenemos la experiencia no tan cruel como ellos, pero estamos en una condición similar. Entonces, ante esa situación, el principio de Esdras es el siguiente. Dice Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitarle de él
camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Quiere decir que bajo esa presión angustiosa, él, digamos, proclamó un ayuno, pero querían afligirse. No era que querían sentirse como que culpables, no, sino que era del dolor de sentirse oprimido por el enemigo. Entonces nosotros también podemos ver la importancia del ayuno. Podemos hacer esta pequeña interpretación o explicación del ayuno. Un ayuno no se hace para torcer el brazo a Dios, para que Dios haga lo que yo quiero. No, el ayuno se hace con un propósito muy interior, es mostrarle a Dios nuestra situación interior, por donde estamos pasando o por donde pasa la iglesia. Y entonces allí nos postramos delante de Dios, nos afligimos delante de Dios, aunque Él ya conoce nuestra condición y la condición de la iglesia, pero es una actitud de reconocimiento que Dios puede meter su mano benéfica para ayudarla a nosotros y a la iglesia a pasar por encima de esa situación que la está afligiendo. Entonces, no es una manipulación, el ayuno no es manipular a Dios, el ayuno es mostrarle a Dios nuestra condición interior de acuerdo a ciertas circunstancias. Hermanas y hermanos, miren esos puntos sencillos, pero son claves en el libro de Esdras. Otro punto importante lo vemos en el 8:35, aquí más adelante. En el 8:35 dice, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Quiere decir que una persona, ellos estaban viniendo de la cautividad, de la opresión, ya le abrió el Señor las puertas, volvieron a casa, volvieron a su tierra, volvieron a la tierra donde habían nacido, donde sus padres aún habían muerto y estaba el sepulcro de sus padres allí. Y ya había habido la reconstrucción, la reedificación del altar y del muro y de la casa de Dios, perdón. Entonces ellos voluntariamente ofrecieron a Dios, ofrendaron a Dios, porque había mucho trabajo que hacer todavía. Todavía no se habían reedificado los muros, estaban apenas llegando y había muchas cosas que hacer en Jerusalén. Entonces ellos ofrendaron. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos contentarnos con solamente darle a Dios una porción del tiempo que me sobra. No, debemos darle un tiempo especial a Dios. Y tampoco puedo darle a Dios lo que me sobra. Tengo que apartar una porción para Dios de lo que Él ya me ha dado. Quiere decir de que cuando hay un corazón agradecido, porque he sido liberado de la cautividad, porque Dios ha roto mis cadenas, Dios ha roto la opresión, Dios me ha librado del maligno, de sus artimañas, de sus estrategias, ahora espontáneamente yo me doy a Dios. Señor, gracias, porque ahora yo puedo darme a ti, me puedo entregar a ti completamente, puedo darte de lo que tú me has dado incluso. Te puedo dar una porción con gozo y con alegría, porque hermano, ellos estaban reconstruyendo, reedificando cosas materiales, pero nosotros estamos reedificando también cosas espirituales, y eso requiere nuestra presencia, de tiempo, pero también nuestros aportes, nuestras ofrendas. Y hay otro punto importante en Esdras que está en el capítulo 9, ¿cierto? En el versículo 1. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jesubeos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Hermano, este punto es muy importante. Nosotros hoy día estamos en la iglesia. Ellos estaban físicamente relacionados con mucho mundo porque habían abierto puertas a través de relaciones
sentimentales, se habían contaminado con mujeres de otras naciones y Dios les había dicho que no lo hicieran. Como también nos dice a nosotros que no nos unamos al mundo. A pesar de que estamos en el mundo, nosotros no somos del mundo. Entonces, estos oficiales le dijeron eso a Esdras, y Esdras llamó al pueblo. Mire qué actitud tan fuerte de este Esdras. Esdras era tremendísimo en ese sentido, y les dijo que tenían que abandonar a las mujeres que habían tomado de los pueblos. Tenían que dejarlas, mandarlas para sus pueblos y quedarse ellos en su tierra. No sé qué haría Dios, porque la historia no lo revela humanamente, si volvieron a casarse con israelitas, con judías, pero dice que ellos tomaron la determinación de Esdras y despacharon a estas mujeres con sus niños y se quedaron en su tierra, en su pueblo. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros debemos también cortar con toda relación. No estoy diciendo que abandone a su esposa ni su esposo, no. Relación con el mundo, porque el mundo soterradamente quiere entrar a la iglesia, porque sin darnos cuenta estamos haciendo alianzas de muchas maneras. Entonces, este punto de Esdras es muy interesante en cuanto a cortar con las relaciones. Hermanas y hermanos, yo creo que nosotros vamos a leer una cita que todos conocemos en Romanos 12:2, que dice que no nos amoldemos a este mundo, ¿cierto? Que no nos amoldemos, porque el mundo siempre querrá relacionarnos con él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y también en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 7, dice que el misterio de la iniquidad ya está en el mundo. Entonces, esa línea que hay entre la iglesia y el mundo es una línea muy pequeña, casi imperceptible, y sin darnos cuenta, en cualquier momento la estamos traspasando, en cualquier momento estamos trayendo mundo a la iglesia. Entonces, debemos estar muy apercibidos, y la única manera de estar apercibidos, hermanas y hermanos, es buscar más la presencia del Señor, buscar el Espíritu Santo, y cada día Dios permita que discernamos más las cosas espiritualmente. Esos son puntos básicos que se extrajeron del libro de Esdras. Dije al comienzo que no se puede extraer todo, porque es una charla que quiere hablar de los 3 últimos libros históricos del pueblo de Israel en su cautividad. El otro tema es sobre el libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, y en Nehemías encontramos lo siguiente. Voy a sacar unos puntos de Nehemías. Es el informe que le dan a Nehemías, el cual está sirviendo al rey Artajerjes, ¿cierto? Y él es el copero del rey. Y él habla con un hermano de él, con unos israelitas judíos que llegan a él, y les pregunta. Dice en el Esdras capítulo 1, versículo 2, dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Preguntó por la parte humana y por la parte en sí de la ciudad. Y me dijeron: el remanente que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Qué reporte tan fuerte, qué reporte tan impresionante, se puede decir. Bueno, ¿qué ocurre? En el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, ¿cierto? Y oré delante de Dios de los cielos. Quiere decir que al principio fue un dolor muy fuerte, no de un día, de un ratico, por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Esa es una actitud de uno que se duele por la situación del pueblo. Es la situación que nosotros también debemos experimentar cuando vemos que
la iglesia está sufriendo por alguna situación, nosotros no debemos cerrar nuestro corazón y ser indiferentes al dolor de la iglesia, que es el dolor de Dios, y debemos aún ayunar y pedirle a Dios que nos dé una palabra para poder salir adelante. El rey se da cuenta de su estado de ánimo, que está compungido, y le dice: mira, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Ah? ¿Por qué estás tan deprimido o tu rostro está, digamos, demacrado? Me imagino que estaba muy desencajado más bien. Entonces él aprovecha la oportunidad, porque él es un hombre que tiene también visión de Dios, visión del reino, de la iglesia, y tiene un hombre que tiene un poder para hablar de parte de Dios, y habla con denuedo al rey, al punto que el rey es muy expuesto, él y la reina que está al lado del rey, y le concede a Nehemías que vuelva a su tierra a hacer una labor, porque él le pide al rey, le pide igualmente que hizo Esdras, lo hace también Nehemías. Entonces Esdras es un sacerdote y por la ley de Dios va y pide, pero Nehemías no es sacerdote, conoce a Dios pero no como sacerdote, y le pide también al rey porque tiene un poder que Dios le da para pedir a favor del reino de Dios. Ese poder natural que tuvo Nehemías para hablar con denuedo delante del rey, también lo tienes tú y lo tengo yo, humanamente. Pero esa situación humana debe pasar por el periodo de muerte y resurrección para pedir, ¿cierto?, en resurrección lo que beneficia a la iglesia, al reino de Dios. No es porque yo soy muy hábil, porque soy un parlanchín, porque tengo contactos aquí y allá, yo voy, hago y vengo, quito y pongo. No. La enseñanza es de que hay que tener esa virtud que Dios nos da del denuedo, de la palabra, pasarla por muerte y por resurrección para poder que al ser introducidas en la resurrección tenga el efecto que Dios necesita. Si vamos a Nehemías en el capítulo 2, en el 2:17, dice, leo para ustedes: les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Quiere decir que les estaba diciendo: vamos a edificar porque estamos siendo avasallados por el enemigo. Entonces, igualmente hoy en la iglesia, vamos a edificar la iglesia porque el enemigo quiere humillarnos, quiere degradarnos, quiere meterse en la iglesia, quiere dañar el testimonio. Entonces vamos a edificar la iglesia. Eso es lo que le está diciendo Nehemías a ellos de una forma física. Pero nosotros en la parte espiritual, nosotros vamos a interpretar así, de esa manera. Y nosotros estamos siendo también edificados, como está en segunda de Pedro 2, vamos a buscarlo rápidamente, 2:5, vamos, segunda de Pedro 2, no, perdón, sí. No, primera de Pedro, primera de Pedro 2:5, dice: y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que aquella edificación física hoy es una edificación netamente espiritual, hermanos. Y eso es algo importante. Nosotros somos participantes o partícipes de la edificación que está haciendo Dios en su iglesia. Pero si seguimos avanzando, buscando otro principio en el libro de Nehemías, vamos a encontrar nosotros en el capítulo 5 una situación que se presentó. En el capítulo 5 dice: Nehemías se enfrenta a una opresión. Quiere decir que estando ya en Jerusalén, se está tratando la reedificación, se está haciendo la reedificación, pero hay una opresión tremenda de dos maneras.
Externamente, los enemigos de la edificación están amenazando, están oprimiendo, están haciendo cierta mistura, porque hay como que unos que están dentro de los que están edificando, que están como que dejándose sugestionar por los enemigos. Hay presión de afuera, ¿cierto? Pero internamente también hay presión. ¿En qué sentido? En que hay inconformidad. ¿Por qué hay inconformidad? Porque los que tienen el recurso económico, los que tenían el poder económico, los nobles y los pudientes, estaban oprimiendo aún al mismo pueblo ¿cierto?, que estaba allí en Jerusalén, en la reconstrucción del muro. Ya ellos dijeron, mira, nos quitaron las tierras, tuvimos que darle nuestras tierras en calidad de alquiler. Aún nuestros hijas e hijos también se los hemos dado como esclavos. ¿Qué pasa con esto? Hay una inconformidad, estamos siendo un pueblo, una nación, y estamos siendo afligidos por nuestros mismos hermanos. Lo que no puede ocurrir tampoco en la iglesia, que uno oprima a los otros, que uno entre comillas, se ensañe en otros, sino que juntamente podamos ser edificados, como leímos ahorita en 1 de Pedro 2:5. Entonces había una presión externamente por los opresores que querían detener el avance de la reedificación de los muros, e internamente habían insatisfacciones por el comportamiento de muchos de ellos internamente. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Nehemías en el capítulo 5, en el versículo dice, yo tengo del 1 al 19, pero es imposible que leamos todos en este momento. Él llama a todas las personas, a los nobles y a los pudientes, y les dice, bueno, a partir de hoy, todos ustedes van a devolverle a los que le han quitado, a sus hermanos. Van a devolverle sus tierras, van a devolverle aún sus hijos. ¿Ya? Y no va a haber más opresión de un hermano hacia otro hermano. Qué cosa tan drástica. Y él les impone esto y los hace jurar. Dice en el 5:12, dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Entonces, todavía más fuerte, Nehemías era también fuerte como Esdras, porque Esdras también fue muy fuerte, pero era necesario para poder que el pueblo caminara. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Quiere decir que la dirección que dio Nehemías, el pueblo la acató. No preguntó, no cuestionó, no evaluó, no midió. Dijo fue amén. Cuando Dios da una dirección al pueblo, ¿qué debemos decir nosotros? Amén. No mire la persona, oiga la voz de Dios. No mire al siervo, oiga a Dios. Y estos hombres hicieron así. Entonces, aún Nehemías, como un varón de Dios, dio ejemplo, porque él también cedió. Lo que él tenía también lo dio al pueblo. Y dice que todos los días en su mesa comían más de 150 personas y no tenía que ver quiénes eran. Espléndido. Y es más, como él era gobernador y para el gobernador había una porción económica, dice que nunca tocó ese dinero. Él no lo tocó. Él vivía de sus ingresos, de su trabajo, digamos así. Pero él no tocó ese dinero. Hermano, le dio un ejemplo a ellos y de esta manera el pueblo avanzó también. Entonces, nosotros vemos que todo esto Dios lo permite para poder que la iglesia sea edificada. Dejé ahorita quieto a Esdras, ¿cierto? Pero yo dije algo de Esdras, lo leímos, que Esdras era un escriba y conocía la voluntad de Dios. Entonces, vamos a irnos ahora a el capítulo 8 de Nehemías, versículo 2, y dice,
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, oígame, todos, el primer día del mes séptimo. Ahora entra Esdras en acción. Habíamos hablado de él, pero ahora entra en acción Esdras. ¿Por qué? Porque era un escriba que conocía la ley de Moisés, la ponía en práctica y él era quien iba a enseñar la ley al pueblo, como explicamos hace un ratico. Y Esdras comenzó a explicar, a enseñar la ley de Moisés. ¿Qué podemos rescatar aquí? Algo importante, un principio importante. Podemos rescatar lo siguiente, que Nehemías tenía una porción, era un hombre de valor, fuerte, aguantaba la presión de afuera, la presión de adentro, construyendo, dice que no se quitaban la ropa, sino solamente para bañarse, mejor dicho, se quitaban la ropa sucia, se ponían la ropa limpia, seguían trabajando. Era un hombre que soportó presiones fuertes, porque todos querían detener la obra de Dios de edificación. Y recordemos que la iglesia se edifica en tiempos difíciles, se está edificando la iglesia. Pero ahora viene Esdras a enseñar la ley. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías se aparta y respeta la porción de Esdras. Nehemías no riñó con Esdras, yo también sé la ley, no. Esdras es un escriba, conoce la ley. Ahora Esdras, tú vas a enseñar lo que tú sabes. Ese es un punto crucial que Dios me mostró, que Dios a cada uno le dio una porción, y la porción que nos da a cada uno de nosotros es mi porción y es mi límite que Dios me ha asignado, y yo no debo pasar el límite que tengo. Esdras hizo algo maravilloso. Primero lo hizo Zorobabel, reedificando el altar y la casa. Ahora viene Nehemías y reedifica los muros con mucha presión. Pero ahora viene Esdras como sacerdote y enseña la ley de Dios, la palabra de Dios. Cada quien tiene su porción en la iglesia, cada quien tiene su límite en la iglesia y nadie puede cambiar lo que ya Dios ha estipulado. Ese principio es buenísimo, hermano. De verdad que Dios me alumbró mucho cuando vi esa porción de que Dios comenzó a trabajar ahora a través de Esdras en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Y también vemos otro punto en Nehemías que es muy importante resaltar, es que Nehemías asigna deberes para los sacerdotes. Está en el capítulo 13 de Nehemías. Capítulo 13 de Nehemías. Es que en la iglesia tiene que haber un orden. Versículo 30, ¿sí? Dice: los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en la iglesia cada uno tiene una función. Hermana y hermano, cada uno tiene una función. En el cuerpo todos debemos funcionar, porque así como el cuerpo físico, como Pablo dice en Corintios, todo funciona perfectamente, biológicamente hablando, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también cada miembro tiene una función. Y Nehemías a cada uno le asignó una función. Y yo creo que en ese momento nadie dijo, no, malo amiguito. No, la gente aceptó porque estaban preocupadas por la edificación. Entonces, cuando yo tengo un deseo de que la iglesia sea edificada, cuando a mí Dios me asigna algo, digo sí y amén. Sí y amén, porque todos debemos funcionar. No puede haber nadie sentado viendo que otros funcionan, hermano, porque eso no es correcto. Lo correcto es que cada uno funcione, tanto el varón como la mujer. Y eso es algo, hermano, que hay que resaltar, y Dios nos permita que todos seamos ayudados, hermanos. Porque usted no está aquí como visita, usted es un miembro del cuerpo de Cristo con una función asignada de parte de Dios por medio de un hombre, lógicamente. Dios está ordenando la casa, y en el orden de la casa usó a Nehemías para que asignara a cada uno de ellos una función. ¿A quién? A los sacerdotes. ¿Y quién es usted? Un sacerdote, sí, uno que sirve a Dios, un levita, y usted tiene que tener entonces una función asignada. Amén, hermanos. Entonces mire los punticos fáciles que hemos obtenido de estos dos libros. Y para terminar,
unos punticos muy sencillos sobre el libro de Esther. Recuerden que las experiencias, los libros, o las experiencias más bien de Esdras y Nehemías fueron durante el reinado del rey Artajerjes, pero la experiencia de Esther fue en el reinado del rey Jerjes, fue antes de el retorno de los cautivos de Babilonia a Jerusalén. Eso es importante que ustedes lo tengan aquí. La experiencia de Esther fue antes del retorno de los cautivos de Babilonia a Jerusalén. Y Esther es una judía que está también allá cautiva en Babilonia. Entonces, vamos al libro de Esther. Ya estoy terminando, pero yo le agradezco que me pongan mucha atención, porque esto tiene unos principios que Dios nos ayude a todos a experimentarlos. Vamos a Esther 3:6. Dice: había una persona muy deseosa de destruir el pueblo de Dios que estaba ya en la cautividad. Amán quería tomar poder y quería exterminar a los judíos cautivos en Babilonia. Dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, que es un judío, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Asuero es el mismo rey Jerjes, ¿de acuerdo? Uno tiene nombre babilónico y otro nombre hebreo. Ok, entonces, ¿qué pasa, hermano? Llevándolo a nuestro plano actual, nosotros como hijos de Dios estamos en el mundo y el mundo quiere destruirnos, quiere dañarnos, y muchas veces no nos damos cuenta que lo que nos está aconteciendo a nosotros es producto de la presión que tiene el mundo con el fin de dañarnos. Habrán amanes, digamos así, que utiliza el enemigo para dañar el pueblo de Dios. Pero la actitud de uno que ama a su pueblo es la actitud de Mardoqueo, el judío que era tío de Esther, la que fue sustituta de la reina Basti, que era la reina juntamente con el rey Asuero o Jerjes. Esta parte es importante, que nos metamos en la historia. Entonces, nosotros debemos de ver que mientras yo pongo la mirada hacia el mundo quiere venir a destruirme, no con un cuchillo, no con una pistola. Va a destruirme es dañándome la conciencia, cauterizándome la conciencia, y entonces me está metiendo cosas y no me estoy dando cuenta, y me está matando en voz baja. Entonces Mardoqueo, al ver esta actitud, está en el 4:1, dice: una vez luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Cuando uno se da cuenta que el enemigo está atacando la iglesia, sacando a los hermanos, la iglesia está cayendo en degradación, yo no puedo quedarme quieto. Mardoqueo se le llenó de valor, se vistió de cilicio, de ceniza y se fue por la ciudad. ¿A dónde? Donde los judíos, donde sus hermanos, ¿cierto? A proclamar lo que estaba pasando en la iglesia. En ese caso, en Babilonia. Hoy día en la iglesia también tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que proclamar. ¿Qué está pasando con la iglesia? El enemigo la está destruyendo, el enemigo está dañando la iglesia. No más pasividad, salgamos. El enemigo está atacando, está llevando a los hermanos a la cautividad nuevamente. Mardoqueo se hizo uno, guardó la unidad y la unanimidad con su pueblo. Hermanas y hermanos, yo creo que debemos tener muy presente esa parte, hermanos, porque a veces, somos indiferentes. Se fue fulanito, se fue, adiós, y nunca más me acordé de él. Hermano, una llamadita. Hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Es importante, porque debemos tener un corazón sensible, porque se está afectando a la iglesia, y eso Dios tiene que movernos a mucha misericordia para con nuestros hermanos. Entonces, hermanas y hermanos, después de esta experiencia de Mardoqueo,
Mardoqueo también habla con su sobrina, la reina Esther, y le hace una advertencia y les muestra el panorama. Pero ¿sabe qué pasó con Esther? Esther se llenó de miedo. Esther es una mujer que la vemos valiente, pero en un momento dado, al igual que usted y que yo, pues tenemos miedo. ¿Sabes por qué? Después que ella se entera de la situación, ella responde a Mardoqueo y le dice lo siguiente. Voy a leer este versículo, tengan paciencia, ya estoy terminando. Uy, me he extendido mucho, Dios me perdone, pero quería liberar todo este encargo. Y dice en el 4:11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y dice, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Quería decir que ella estaba imposibilitada para entrar a la presencia del rey. Y Mardoqueo lo dijo, pero mira, no solamente a ti, los judíos van a morir, tú también vas a morir en un momento dado, porque como esto se lleva a cabo, lo que Amán ha propuesto para destruir al pueblo de Dios, tú eres judía y mañana más tarde tú también vas a caer. Eso la conmovió a la reina Esther. Y le respondió entonces a Mardoqueo, en el versículo 16 dice, porque tuvo miedo. Ella fue muy temerosa, tuvo miedo también de que ella iba a caer tarde que temprano. Podía ser uno de los que iban a estar fuera de la protección y también iba a perecer. Hoy te pasó a ti, mañana me puede pasar a mí. Eso es un principio clave, hermanos. Y dice el 16, ve y reúne, dijo ella, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, ¿cierto? Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces ahí fue el momento en que ella se encorajó, en que yo debo también encorajarme y debo tomar la decisión de ir y presentarme, no al rey del mundo, no, a presentarme ante el rey, ante Dios, y clamar y pedir por el pueblo de Dios. Hermanas y hermanos, nosotros debemos tener esa actitud. Yo dije al comienzo que esta es la historia de los 3 últimos capítulos del Antiguo Testamento que hablan de la parte histórica, Esdras, Nehemías y Esther, pero tienen una enseñanza tremenda porque nos hablan de la cautividad, y nosotros también estuvimos cautivos en el mundo, pero ahora estamos en la iglesia, y allá hubo restauración, reedificación. ¿De quién? Del altar, de la casa y de los muros. Aquí también hay reedificación. Restauremos el altar de Dios, el altar familiar. La iglesia es la casa de Dios. Restauremos también, reedifiquemos la iglesia. Y cerremos todo portillo, hermano, que puedas estar abierto en estos tiempos para que el enemigo no venga y dañe la casa de Dios. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Discúlpeme porque me extendí mucho, pero era un encargo que Dios me había puesto en una mañana orando al Señor. Me habló mucho de estos 3 libros y quería tener la oportunidad de compartirlo con ustedes. Señor, gracias por esta mañana que tú nos regalaste, y que tu palabra haya penetrado en cada corazón. Y también vayan a la Biblia y estudien estos libros, porque la historia del pueblo de Israel es la historia nuestra hoy día. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Señor, gracias por tu palabra maravillosa que nos has dado en esta mañana del domingo. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque cuando somos familias fuertes, hay un vivir de iglesias fuertes, Señor Jesús. Señor, gracias porque tú quieres, Señor, que nos comuniquemos unos con los otros, Señor. Que compartamos, que disfrutemos del Cristo maravilloso que hay en cada uno de nosotros, Señor.
que tengamos una experiencia fuerte con el Señor, con Cristo. Oh Señor Jesús, que nos pastoreemos los unos a los otros, Señor, que nos reunamos, Señor, virtualmente, por teléfono, Señor, también que vayamos a las casas y oremos los unos por los otros, Señor. Gracias, Señor, porque familias fuertes generan un vivir de iglesia fuerte, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor Jesús. Oh Señor, gracias porque también nos dices en esta mañana que aportemos con nuestros diezmos y ofrendas. Tú nos dices en tu palabra, en Romanos 12:15, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Señor, tú nos dices en esta mañana, Señor, que nosotros también aportemos con nuestros diezmos y ofrendas, Señor, por tu obra, por tu labor. Señor Jesús, gracias porque hoy tenemos la oportunidad de dar. Señor Jesús, gracias porque esto depende. Gracias también, Señor, por los votos que tenemos, el grano de arena, Señor, para aportar hacia el proyecto Unánimes. Señor, gracias porque cada grano cuenta y hoy tenemos la oportunidad de aportar en este gran proyecto Unánimes. Señor, gracias. Señor, tú necesitas, Señor, que nosotros colaboremos contigo con esta ofrenda, con este voto para este proyecto unánime, con un grano de arena. Señor, cada hermano tiene un grano de arena para aportar. Jesús es el Señor. Señor, gracias porque tú nos dices en tu palabra que el que le suple semilla, el que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Gracias, Señor, porque tú nos dices en esta mañana que canalicemos esta ayuda con los coordinadores del sector para dar a estos hermanos que están necesitados. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, un anuncio muy importante es que ya llegó el alimento diario, el poder del Evangelio. Hermanos, este es nuestro devocional, esta es la palabra diaria, la palabra, Señor Jesús, la palabra actual que el Señor nos está hablando. Esto es lo que el Espíritu nos está mostrando en esta era. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos tener este alimento diario para disfrutar del poder del Evangelio. Recuerden que el poder del Evangelio es poder de Dios. Señor, gracias porque tú nos has dado, Señor, el poder del Evangelio. Este alimento diario está disponible desde la primera semana de diciembre. Hermanos, hablemos ya con los coordinadores de nuestro sector, apartemos el nuestro. Así mismo también, hermanos, tenemos estos dos nuevos libros, Los Fundamentos del Liderazgo Cristiano, con un precio de 24,000 pesos, y el nuevo libro, Días Más Sabios, de nuestro hermano Pedro Don, a un precio de 50,000. Hermanos, le recordamos a todos la literatura infantil, que la pueden encontrar con el teléfono 311-464-04. Literatura muy buena para nuestros hijos. Hermanos, le recordamos los horarios de nuestras reuniones. Los días viernes, reunión de oración a las 7 p.m. por el canal Zoom. Los días sábados a las 7 p.m. una palabra ministerial a través del canal de YouTube de la Iglesia en Barranquilla. Los días domingos a 9 a.m. la palabra profética por YouTube. Y luego nos conectamos todos por Zoom para disfrutar el partimiento del pan y el profetizar de los santos a las 10 de la mañana. Asimismo, también a las 11 tenemos la reunión de los niños. Hermano, también le recordamos a todos la reunión de adolescentes. Esta va a ser una reunión especial que es la serie GS Among Friends. Y en esta serie descubriremos quiénes son nuestros verdaderos amigos y amigas, nuestros brothers, con quienes podemos abrirnos, reírnos y sobre todo con quien podemos escuchar la voz de Dios en el consejo de un buen amigo. No te la pierdas, Among Friends, la nueva serie GC, Reunión de Adolescentes. Hermanos, tenemos también la reunión de jóvenes todos los miércoles a las 7 p.m. donde hay alabanza y palabra de Dios por Zoom. Así como también le recordamos el canal Jeep Music, donde va a encontrar muchas canciones cristianas, muchas alabanzas y también profetizar y mucha palabra actual para los jóvenes. Hermanos, también le recordamos el encargo de retomar los grupos de cuidado y pastoreo, así como pequeñas reuniones en nuestras casas. Recordemos la norma de bioseguridad. Cuidémonos los unos a los otros, en palabra, en espíritu, en verdad. También cuidemos el cuerpo, cuidemos a los santos. Jesús es el Señor. Hermanos, recordamos a todos el servicio de oficina, desde los días lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a las 6 p.m. Ya está disponible en los horarios que acabamos de mencionar. Así mismo también, hermanos, comentarles a todos que aquellos que tengan peticiones de oración y ayuda espiritual, contamos con un grupo de hermanos y hermanas intercesoras en oración, dispuestos a apoyarte en tu necesidad y por la de los tuyos. Además, si quieres una ayuda espiritual, puedes escribirnos a iglesiaenbarranquilla@gmail.com para anotar tu petición en nuestro reloj de oración y que
juntos y unánimes oremos por tu necesidad. Hermanos, ahora todos vámonos juntos a disfrutar de la cena del Señor y a profetizar la palabra por nuestros hermanos y hermanas, disfrutando todos juntos del Cristo que hay dentro de nosotros. Para Jesús es el Señor. Amén.